para que sea Él el que nos acompañe durante esta hora de compartir. En este tiempo pascual llevamos ahondando en el misterio de un Dios vivo, resucitado entre nosotros. Queremos pedirte, Espíritu Santo, a quien comenzaremos cada vez más a invocar para que vengas en nuestra ayuda, nos instruyas internamente y nos envíes en tu nombre a compartir la buena nueva, el Evangelio, la buena noticia que Cristo Jesús vino a traernos. Te pedimos que nos acompañes en este itinerario en el cual vamos ahondando a través de la doctrina de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, a través de la oración donde ella es maestra, que nos permitas entrar cada vez más en el misterio, escrutarlo, acogerlo para vivirlo en nuestros días y sentirnos enviados por ti a ir a comunicar el gozo de tu presencia en nuestras vidas, todo lo que vas haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos guíes, que infundas en nosotros la gracia de amarte y conocerte cada vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgen María, quien acompañas fielmente a los apóstoles en medio de este momento de espera de un nuevo Pentecostés, también nosotros te pedimos que nos acompañes, que nos sostengas en el deseo firme de que también en nosotros acontezca un nuevo Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo para que vayamos a anunciarte por doquier, no solamente de palabra, sino siendo una palabra en nombre del Señor para bien de los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos nuestro compartir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Sigamos entonces con el texto que dejamos iniciado hace 8 días acerca del ejercicio de orar según Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre. Habíamos quedado entonces en entrar más adentro, pero quiero que hagamos un repaso de lo que significa la disposición necesaria y conveniente antes de empezar a orar, y es encontrar un ambiente adecuado, en silencio, en soledad, y yo le agrego siempre sobriedad, las 3 S necesarias para poder generar un ambiente de crecimiento espiritual: silencio, soledad y sencillez, sobriedad, simpleza. Por esa razón, cuando ustedes van a una casa de ejercicios espirituales, a una casa que está destinada al encuentro con el Señor, siempre van a encontrar, y esto lo pueden ustedes identificar, y aquí en Europa sí que lo pueden visitar y lo tienen cercano, paredes totalmente despejadas, ¿sí? No lujos, no grandes comodidades, nada que nos permita quitarnos del centro, ¿sí? Los claustros, los conventos, los monasterios siempre tienen unos espacios que remiten al centro, ¿sí? Lo que tiene una estética diferente son las capillas, los templos, las basílicas, las grandes catedrales, porque allí es donde se recrea a través, en aquel tiempo, de la catequesis que se daba allí a través de las pinturas, las esculturas, las imágenes, pues la posibilidad de acercarnos a recrear esta realidad contenida en las Sagradas Escrituras, pero que a través
del arte, de todas las expresiones de la belleza, como les decía hace 8 días, pues el ser humano ha querido recrearlo, ¿sí? Ha querido manifestarlo. Pero de resto, recuerden que hablamos de esto y hoy se los voy a recordar, la naturaleza, el espacio de encuentro con la realidad más bella, el mejor paisaje, la mejor manera como quedó plasmada la hermosura del Creador es dejar que en los jardines, los espacios abiertos, el contacto con la naturaleza te sensibilice y te permita entrar en comunión con la presencia del Señor. Por esa razón, ustedes van a encontrar cuando la santa habla y ella lo pone por obra y lo invita a recrearlo, que cuando tú sientas la necesidad de salir a caminar y de tener contacto con el jardín, con la huerta, con estos referentes, el contacto con el agua, con las flores, con los animalitos, esto se convierte también en oración. Miren, esto es realmente revolucionario para su momento, ¿sí? Y por esa razón, cuando yo escucho a veces como la mirada psicorrígida de que solamente de esta o de otra manera se puede orar, yo digo, no han conocido a Santa Teresa, ¿sí? Ella tenía la posibilidad y en esto hay unos estudios muy interesantes, de conocer el alma humana, ¿sí? Que yo le digo mucho a las personas que quieren tener una vida espiritual muy plana, muy horizontal, que nuestra alma es como es este mundo, ¿sí? Lleno de altibajos, montañas, bajadas, llanuras, unos valles hermosísimos, ¿sí? Momentos de subida y de bajada, momentos en los cuales estamos en paz y hay momentos en los cuales cualquier realidad externa, y no debemos dejarlo de reconocer, pues nos perturba pero nos ayuda a crecer, porque es allí, en el momento de prueba, en el momento de confrontación, como cuando compramos un carro y queremos probarlo y hay que llevarlo a estas montañas de aquí de Álava, de cruzar no por la autopista, sino para ir a Vitoria por unas montañas que hay por aquí, camino por La Guardia. Madre mía, qué lugar y qué espacio. Pues ahí se pone a prueba si verdaderamente el carro tiene bien puestos los cambios y lo que dice la potencia que afirma de que te va a poder llevar. Así pasa con el alma humana, ¿sí? Y por esa razón ella, la santa, nos invita a recrear esos espacios. Propicio y no es negociable, vuelvo otra vez, el silencio, la soledad y la sobriedad, la sencillez. Realidades que no nos deben perturbar si hacia afuera no lo conseguimos. Hay gente que se conecta fácilmente, porque el silencio, por ejemplo, y la soledad, ¿sí? No es una realidad que no se pueda vivir estando con los demás, ¿sí? No es una realidad que yo tenga que vivir, y esto para Santa Teresa, permítanme que se los explique, no es el mismo sentido que le dio mi gran amigo San Francisco de Asís con respecto a la pobreza, por ejemplo, ¿sí? Que es una realidad, él lo quiso así, de manera particular, casarse con la hermana pobreza, ¿sí? Que es vivir sin medios, ¿sí? Renunciar a ellos. Santa Teresa no la profesó de esa manera. Le voy a dar un dato para que lo tengan muy claro. Utilizó los mejores pergaminos y papeles de la época y las mejores tintas, ¿sí? Que valían mucho dinero, porque ella sabía que lo que estaba escribiendo, que lo que le mandaban, ¿sí? En el fondo ella sabía lo que estaba experimentando y que esto podía hacer mucho bien para la posteridad, y por esa razón utilizó las mejores, en medio de un momento en el cual pasaba las de San Quintín para poder fundar y llevar adelante su obra. ¿Entendido? Para que ustedes tengan razón de lo que significa el comprender
que la pobreza no es una realidad externa. Puede ser que podamos vivir en condiciones o no. Lo único es, nadie me roba, me quita la verdadera riqueza, el verdadero tesoro, que es vivir en el Señor. Por esa razón ella llega a afirmar: cuando perdís, perdís, y cuando penitencia, penitencia. Es decir, cuando hay, yo nunca he comido perdiz. Creo que es un plato muy rico aquí, que en aquella época medieval, pues como que se preparaban estos animalitos muy hermosos. Lo máximo que he podido es comerme los huevitos, que son chiquitos y los utilizan como para ciertas preparaciones. Pero dicen que eran, pues bien, cuando había, pues a comer. Y cuando no, penitencia. Pero a ella no le robaba la paz y la posibilidad de ir adelante. Y sí que lo hizo, y de qué manera. Viniendo de una familia que era muy pudiente y que tenía todas las posibilidades, incluso dejar toda la comodidad, que me imagino que fue una renuncia bastante grande, de pasar de la Encarnación, que cuando conozcan a Ávila se van a dar cuenta, este monasterio antiguo, lo que pudo haber sido, donde las grandes señoras de Ávila pues tenían incluso sirvientas, como personas que le servían, y a ella no le gustaba toda esta estratificación de ser hijas de las familias principales, y por esa razón tenían unas ciertas comodidades y unos privilegios. Y luego pasar a San José, al monasterio que ella fundó primero, donde vivió con mucha precariedad, pero donde vivió con una verdadera comunión, donde todas eran iguales, donde no había que presentar dote como en aquel momento, donde ellas comenzaron a vivir en lo esencial. De ahí todo el camino de la Reforma, que es muy fiel lo que presenta esta película que conocemos y que se ha proyectado muchas veces sobre la Santa, y que se las recomiendo porque dicen los que conocen que es bastante cercana a la realidad. Bien, contar con algún símbolo que remita a Jesús, una vela, alguna imagen o altar, todo esto ayuda. Puede ser que esté o no, pero ayuda a centrarse. Preparar un texto del Evangelio, una lectura espiritual, todo esto apoya. Ayuda también el salir a caminar en silencio a un lugar abierto, en contacto con la naturaleza, como les decía. Lo importante es que nos recojamos en nuestro ser interior y podamos lograr fijar la atención en el Señor, ¿sí? Entrar en la cuenta. Al principio cuesta, pero después nos conectamos fácilmente. A mí me llama mucho la atención que personas que tienen un camino espiritual bastante avanzado, ustedes los invitan a orar y enseguida cierran los ojos y fácilmente entran en esta realidad. Y algo que es un criterio espiritual de discernimiento que lo trabajan y que lo presentan todos los grandes santos, especialmente San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz también lo habla y ustedes lo pueden evidenciar, es que son personas poco dramáticas. Quien tiene un camino adelante espiritual de crecimiento a la luz de la oración son esas personas que nada ni nadie le roban la paz, ¿sí? Se puede estar cayendo el mundo alrededor y estas personas saben tomar decisiones, saben no perder la paz, la calma, y no se dejan llevar por los impulsos, por todo lo que llamamos las pulsiones naturales, la rabia, el odio, la ira, la agresividad, todas estas realidades que te sacan de ti mismo, que las sentimos, ¿sí? Pero somos señores de nuestras decisiones. Esto no lo tienen los animalitos, porque si tú molestas el espacio de un animalito, incluso muy doméstico, como un perrito o un gato, que es su espacio, y tú le eres ajeno, te puede atacar, ¿sí? Y de ahí para más adelante, ¿de qué manera? ¿No? Los animales salvajes, tú entras a su hábitat, a su entorno, y ellos se sienten vulnerados, y por esa razón no es que ni siquiera tengan hambre, es que están defendiendo su espacio, ¿sí?
Esta realidad nosotros lo podemos manejar y es que somos dueños de nosotros mismos, somos señores de la situación. Nada nos roba esa paz en la cual estamos y permanecemos. Adoptar una postura tranquila y relajada que ayude a estar con una actitud silenciosa, exterior e interiormente. Vuelvo otra vez y les digo, hay espacios difíciles cuando convivimos con otros, cuando tengo momentos de mayor agitación, es complejo. Yo acostumbro a decirles en esos momentos, como les decía hace 8 días, que he encontrado a varias personas aquí en la capilla, personas que vienen y me parece un gran bien, llorando, angustiadas, pero aquí encuentran un espacio de paz, de referencia, de poder descansar con esa referencia del Evangelio. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Esto me parece muy bello porque el ser humano siente la necesidad de encontrar espacios de comunión con Dios. Pues bien, eso es oración. Ir tomando conciencia de la respiración ayuda mucho, de nuestro cuerpo, de nuestro ser interior, de la presencia de Dios que se encuentra en cada uno de nosotros. Esto ayuda a algo muy importante y es a no dispersarnos, a estar centrados. Y por último, centrar la atención totalmente en la persona de Jesús, traerlo a la mente, al corazón, representarlo en alguno de los pasajes evangélicos. A la santa le ayudaba. ¿Por qué? Porque ella tiene que tener en cuenta que era mujer, ¿sí? Y 2, perdonen la diferencia, y 2, pues porque seguramente tenía una mente un poco inquieta. Entonces ella hablaba, ustedes lo van a leer, no lo estoy yo inventando, sino ella dice de que la imaginación es como una loquita de casa. Sí, para ella era difícil. Hay otras personas más tranquilas, como que no tienen esa capacidad, pero para ella era un caballito de batalla, como que no le ayudaba. Entonces, por esa razón se representaba en medio de ciertas escenas evangélicas, particularmente las que tenían que ver con la Magdalena, ¿sí? Donde ella identificaba, aunque no todos los pasajes son la Magdalena, a ella la han identificado con algunos que no son, ¿sí? Y 2, con la samaritana. Para ella ese texto era fundamental, bellísimo. Yo siempre que tengo esa referencia, un evangelio un poquito largo, que lo hemos meditado ahorita en Cuaresma, solamente en este ciclo, porque en los otros no aparece, me parece muy bello, me parece muy bonito, porque tiene una clara referencia de lo que para ella era la oración, y es ir a la fuente, ir al brocal del pozo, ir al encuentro con el Señor, y cómo Él le daba efectivamente esa agua viva. Bien, entonces, ahora entrando ya en la oración, recordemos, representar a Jesús vivo, resucitado, presente en el interior, mirarle cercanamente, adentrándose en alguna escena evangélica, tomando para sí sus palabras y gestos, cultivar interiormente la conciencia de la presencia amorosa de Dios que se actualiza en cada respiración, contemplar una imagen de Jesús, repetir una palabra o frase breve que exprese lo que estás sintiendo en ese momento, estás viviendo o quieres decirle al Señor. Esto te ayuda, ¿sí? Contemplar una imagen de Jesús. Por esa razón, las capillas, los anteriores oratorios, los altares tienen estas referencias tan bonitas de las imágenes. Y tal vez nosotros ahí tenemos algo que desde pequeños nos dice mucho, ¿no? En estos días, hablando con alguien aquí, me decía, vino alguien, no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, creo que Paz, vino a tomarle fotos a este niño, alguien que vive por acá cerca, yo no sé quién estaba. Carmen, creo, hace 8 días o hace un poco más, y le estaba tomando fotos porque este niño le recuerda
como esta iglesia ha dado un poquito de vueltas, creo que estaba en la anterior iglesia, bueno, no recuerdo bien, y él le tomaba fotos porque le trae muchos recuerdos de lo que sus papás y sus abuelos hacían trayéndolo a este templo. Creo que cuando estaba el anterior, antes de la reforma de este lugar, y le tomaba fotos porque le trae unos recuerdos muy especiales de la infancia, ¿sí? Como una referencia de lo que significa encomendarse a esta vocación tan carmelita, ¿sí? Esto es muy especial, para que vean que estas imágenes y estos referentes ayudan, ¿sí? Ayudan, no se pueden convertir en lo esencial. Yo el lunes les decía a la Escuela del Silencio, recuerda Carmen y José Antonio, y Paz también, que me llama mucho la atención, no sé por qué el tema salió, que aquí en la iglesia tenemos que ayudar, apoyar a una cierta catequesis, porque hay personas que se remiten al Cristo, ¿sí? Se remiten al Cristo, sobre todo en la mañana. Llegan muy temprano, mucha gente, algunos incluso se quedan en la imagen de la Virgen de la entrada y no van al sagrario. Peor aún, comienza la Eucaristía y se quedan allí. Yo quiero pensar, ¿sí? Quiero pensar que ese rato que están gastando allí es porque van a ir a misa después. Porque aunque después salgo y los veo todavía ahí, parados, incómodos, personas mayores, incluso hay una señora que la he abordado y es como de origen mexicano y se va a un cuadrito de la Virgen de Guadalupe que está en la segunda entrada y le hace como unas reverencias con las manos y todo eso, y yo, todos esos besos y toda esa reverencia debería írselo a hacer al sagrario. Una nefasta catequesis, ¿sí? De primera comunión. Yo he tratado de abordarla, pero ella como que no creo que sea del todo normalita, entonces no me entiende muchísimo, porque yo le trato de explicar que si quiere orar, ¿sí? Dentro del templo, venga, yo le explico que este privilegio que tenemos, que no es tan antiguo, ¿sí? De reservar el Santísimo Sacramento con dos fines, ¿sí? Que lo dice el catecismo y que ustedes lo saben muy bien, que es para llevar el viático a los enfermitos, a los que no pueden venir a misa, y para la adoración eucarística, es decir, para la oración, pues es un regalo muy grande. Y que tengamos unas capillas y unas iglesias que aquí no lo permiten, en Colombia no se puede, sobre todo iglesias céntricas, ¿sí? Como esta, por ejemplo, en ciudades no se puede, porque se nos entran los amigos de lo ajeno y nos dejan hasta sin flores. Madre mía, qué pesar, tengo que reconocerlo. O hay que poner un vigilante o gente que esté continuamente cuidando las capillas del Santísimo, porque hacen maldades. Y entonces no nos podemos arriesgar a esto, porque está bien, luego conseguimos hasta más bonito lo que se robaron, pero es porque lo necesitamos y porque tiene un valor afectivo, porque esto lo regaló tal familia y porque ya luego no se consigue igual. Bien, todo esto para decirles que, hombre, es el valor tan grande que tiene el que me acerco a la Eucaristía y puedo tener ahí la posibilidad de encontrarme con el Señor, donde, les repito, y no sé si se lo dije hace 8 días, la oración más grande, más importante, más completa, más sublime que podemos hacer cuando la vivimos verdaderamente y con todo el corazón y el alma, es la Eucaristía. ¿Sí? Algún día vamos a hacer esta catequesis, ¿sí? Importante, y yo les presento cómo se ha ido consolidando cada momento de la Eucaristía con un valor infinito y simplemente lo pasamos por encima. Miren, nos reconciliamos, ¿sí? Escuchamos el Evangelio, entramos en contacto con él, nos podemos alimentar, oramos por nuestras necesidades y por la de los demás, intercedemos. Madre mía, adoramos, glorificamos, vislumbramos la realidad definitiva de nuestra vida. O sea, todo lo hacemos juntos, ¿sí?
Por esa razón, la Eucaristía es el centro, el culmen de nuestra vida como creyentes. Y por esa razón es lo que se debe celebrar, el sacramento que nos regala la posibilidad de vivir nuestra realidad bautismal. Es que todo está ahí, ¿sí? Ella sana. La Eucaristía es sanadora de por sí. Alguien que la vive, que la experimenta, cuando escucho la palabra, tiene la capacidad de reconciliarme, de volverme al camino. Madre mía. Bien, ahí no voy a extender más, porque yo sé que ustedes lo saben y algún día vamos a hacerlo con mayor profundidad para ver todo esto. Sigamos. Recitar pausadamente el Padre Nuestro, otro espacio para entrar en la oración, saboreando lo que allí Jesús nos enseñó a expresar al Padre Eterno de manera íntima, cercana, tranquila. Háganlo, quédense con alguna partecita del Padre Nuestro. Simplemente, hay mucha gente que me pregunta, Padre, no sé cómo orar. Yo le digo, pues mire, remítase al Evangelio, donde lo que llaman los teólogos y los conocedores de las Sagradas Escrituras, la mismísima verba Jesum, está contenido en el Padre Nuestro. O sea, hay evidencias clarísimas de que Jesús es el Padre Nuestro. Lo que enseñó a orar a los discípulos es de sus más propias palabras, ¿sí? Si hay algo grande, maravilloso que Jesús nos dejó como un legado de crecimiento y de contacto con el Padre Dios, es particularmente el Padre Nuestro. Bien. Realizar una lectura de las Sagradas Escrituras, ojalá el Evangelio, a través de la lección divina, o acercarse a una lectura espiritual y meditar sobre lo que allí encuentras y te aporta para tu comprensión sobre la presencia de Dios en tu vida. Fundamental, ¿sí? Si luego, pues el Evangelio como que no está muy digerible, yo lo reconozco, hay algunos que, entonces vete a alguna explicación, ¿sí? Medítalo primero, que ahí hay una luz, pídele al Espíritu Santo, y si no, vete a una exégesis. Ahora sí que tenemos posibilidades, yo no me canso de decirles, yo creo que todos tenemos ahora un celular inteligente, la posibilidad de entrar a internet. Si lo hacemos para ver tantas cosas que no nos aportan, cuánto más la palabra del Señor, directamente a Él, ¿sí? Y hay algo que yo les quiero hoy reforzar de manera especial en este día en que celebramos el Día del Libro, el Día de nuestro idioma, que nos sentimos tan orgullosos de él en este 23 de abril. Déjense confrontar por la palabra, ¿sí? Vayan a ella. Piensen que este gran privilegio que tenemos no lo tuvieron nuestros antepasados. Primero, porque eran analfabetas, ¿sí? Segundo, no tenían tiempo para ello. Recuerden a Santa Teresa, yo les recuerdo, una de las motivaciones que ella tuvo para no casarse, para no iniciar el camino como lo había visto en su hermana María, fue el deseo de cultivarse ella, ¿sí? Y desde niña le encantaban los libros de caballería, todas estas novelas particulares de caballeros, de todas estas cosas que tenían, y esto la aficionó a ella al acercarse a todo un mundo. Por esa razón, no dejen la oportunidad, hasta cuando ya los ojos no les dé para más, de tener acceso a confrontarse con la palabra. Primordialmente con la palabra escrita, ¿sí? Y en segundo lugar, con una palabra que está allí, abierta. Recuerden lo que les he dicho, ¿no? Palabra de Dios con P minúscula, la palabra escrita. Y allí esta realidad es bastante amplia, porque esto nos diferencia bastante de los protestantes, porque ellos son muy afincados en la palabra de Dios, ¿sí? En la revelación. Nosotros, los cristianos católicos, tentamos un paso más allá, y por esa razón
en la medida de las circunstancias, hemos logrado irle dando forma a nuestra fe a medida que ha pasado el tiempo, ¿sí? Cuando yo escucho personas que me hablan, bien, hay ciertos círculos donde esto podría ser un poco más firme, porque tienen mayor conocimiento, sobre todo en ámbitos teológicos muy exigentes, pero a la luz de la fe debería ser esto. Cuando yo escucho críticas al Papa y al magisterio de la Iglesia, yo digo, ¿realmente ahí hay fe? Así realmente la estamos viviendo, ¿sí? Porque cada uno nos ha aportado de una u otra manera algo que nos ha ido ayudando a crecer, en madurar en nuestra fe, ¿sí? Y nos ha permitido acoger una cantidad de cosas muy valiosas, ¿sí? Cuando yo escucho, ¿sí?, ciertos sectores de la Iglesia criticando y queriendo echar para atrás del Concilio Vaticano II, que no me tocó, seguramente algunos de ustedes sí, de manera cercana, yo digo, hombre, ¿cómo es posible? Eso obedeció a un signo de los tiempos, y volver atrás pensando que todo tiempo pasado fue mejor, no, ¿sí? Ahí yo me quedo diciéndoles no, ¿sí? Otra cosa es que todo lo que tengamos a nuestra disposición, donde cada época y cada momento de la historia ha ido aportando cosas muy beneficiosas a la humanidad, pues yo no las utilice con objetividad para el bien de la humanidad, ¿sí? A mí me escandaliza muchísimo que en este mundo se utilicen miles de millones de dólares, de euros, de lo que ustedes quieran en este mundo, para ir a ver si hay vida por allá en otras partes, en este universo, y no las utilicemos para preservar la que tenemos aquí. Y por el contrario, tengamos una agenda que tengamos que llevar adelante, ideológica, para acabar con la vida humana, ¿sí? El aborto, la eutanasia y todas estas cosas de las cuales ustedes son conocedores de primera mano. Para mí eso es algo que digo, no lo entiendo, ¿sí? Incluso con algo que tiene que ver con que yo acoja el que todo el progreso de la humanidad debe estar puesto al servicio del ser humano, y no al servicio de unos cuantos intereses particulares donde le rendimos un culto tremendo al poder del dinero, ¿sí? Bien, lamentable que esto sea así, falta Dios en medio de nosotros, y ahí es donde nos debemos comprometer cada vez más en este sentido. Sigamos. Entonces, vuelvo otra vez y les reafirmo, por favor, déjense confrontar por la palabra, muy importante, palabra con P minúscula, la escrita y la que se sigue actualizando, donde Dios sigue hablando de muchas maneras, pero también una palabra más amplia, y es que Dios está presente en medio de nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es afinar nuestra mirada interior para poderla captar. Dios habla a través del hermano, de tu familia, de los acontecimientos de tu vida. Lo único es, estate abierto. Yo le digo a los jóvenes y les digo a los papás, mira, acompaña el crecimiento de tus hijos, ¿sí? Para que le hagas ver en medio de su propia vida, de lo que tiene que afrontar, la enfermedad, el fracaso, la ruptura amorosa, la alegría del hogar, de la familia, los amigos. O sea, no todas las cosas son oscuras y difíciles para el ser humano. Allí en medio de todo lo que el ser humano va viviendo, ahí se puede identificar a Dios. Tal vez la profesión más linda que yo he escuchado en personas mayores, adultos mayores, y que el Señor me ha dado la gracia es: Padre, ¿cómo ha estado de grande el Señor conmigo?
de tantas maneras, me comienzan a enumerar, ¿sí? Agradecidamente. He tenido, en medio de muchas dificultades, de una familia difícil, compleja, pero he tenido la gracia de formar un hogar así, tengo estos hijos, estos nietos, he logrado, he hecho, he vivido al Señor, y en medio de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad, casi me muero aquí, allá, no sé qué, me cuentan, y yo digo, esa es tu profesión de fe. Ahí ha acontecido el Señor, ¿sí? Y sobre todo con un sentimiento agradecido de la presencia del Señor. Tiene sentido incluso venir a dar gracias en la Eucaristía, que eso es primordialmente la Eucaristía, ¿sí? Una acción de gracias donde ahí recreo esta realidad. Bien. Visitar una iglesia, una capilla, un lugar consagrado al culto de la fe ayuda mucho. Reconocer y adorar su presencia sacramental para hacer silencio y estar en soledad con Él, para admirar la belleza estética de estos lugares, como se los decía hace 8 días, y que todo este conjunto de cosas nos generen, nos brinden paz, descanso, verdadero sosiego interior y exterior. Esto ayuda muchísimo, ¿sí? Cuídenlo, manténganlo de una manera especial. Escribir aquello que el Espíritu Santo te suscite en un momento orante. Hazlo, se los pido, ¿sí? Esto ayuda muchísimo, además de que tiene unos efectos muy positivos para nuestra mente y para no dejarnos atormentar y llevar adelante por el deterioro cognitivo que vamos teniendo, ¿sí? Esto es importantísimo. Y luego léanlo, compártanlo con su confesor, con el director espiritual, eso que llama San Juan de la Cruz las mociones interiores, aquello que el Señor te da como unas ciertas luces. Miren, dice los filósofos contemporáneos bellamente que la vida y la apertura a la acción de la divinidad, no con una confesión de fe, sino que ellos reconocen la presencia de Dios en el ser humano, es como, yo no sé si ustedes se han incorporado en una selva, en un bosque muy espeso, ¿sí? Donde te genera inquietud, porque esa oscuridad pues te lleva como a sentir que no sabes bien por dónde vas. Y esos claros que generan los árboles cuando entra esos chorros de luz, ¿sí? Que te permiten evidenciar que todavía está de día y que vas a encontrar un lugar por donde salir, esos son como los atisbos, lo llaman ellos, que tiene el ser humano de abrirse a la acción del Señor, ¿sí? Como que hay esos momentos en los cuales tenemos ciertas claridades, ¿sí? Vivan de ellos, ¿sí? Esto es como lo que San Juan de la Cruz habla en medio de la noche oscura, como momentos en los cuales el Señor se deja ver, ¿sí? Como unos pequeños gustillos que te permiten evidenciar lo que es aquella realidad que vas a disfrutar mañana más tarde, pero que comienzas a buscar aquí y ahora, ¿sí? Todo aquello que tú sientes cuando sirves, cuando amas, cuando te sientes amado, cuando sientes que en medio de tu corazón y de tu vida cabe el mundo entero. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, ¿sí? Momentos de oración, momentos de adoración, de contacto con el Señor. Miren, es como momenticos, ¿sí? Que el Señor se deja ver. San Juan de la Cruz lo establece y lo vamos a hacer. Este año, sin lugar a dudas, tenemos que tocarlo. Donde San Juan de la Cruz habla de entremos más adentro, como inicia el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Porque el ser humano vive detrás de este anhelo de plenitud que te lo brinda el poder concretar tu entrega,
¿sí? Y por esa razón, un alma que vive embebida en Dios, en comunión con Él, sale de sí misma en función de poderlo compartir, entregarlo y recibirlo. Por esa razón, el ansia más grande y más profunda del ser humano se da cuando realmente se entrega, ¿sí? Cuando vive en comunión con el otro, cuando comparte vida, ¿sí? No cosas simplemente, sino su experiencia profunda de encuentro con Dios, que te saca de ti mismo en función del otro. A eso me refiero. Sigamos. Escribir entonces, caminar por el jardín, ya se los he dicho, contemplar allí la presencia del Señor, compartir con un buen amigo. Miren, dice Santa Teresa de Jesús, y va a ser razón de nuestra próxima charla, la amistad para Santa Teresa es fundamental. Cultivar amistades con las cuales nos hagamos espaldas, dice ella. Qué bonito esto, ¿no? La caridad crece con ser compartida, ¿sí? No te quedes callado, comparte lo que el Señor te va dando, ¿sí? Y no solamente cosas materiales externas, comparte tu ser, entrégalo, habla de Él y en Él, ¿sí? Dice bellamente Santa Teresa, miren, hablar de Dios o no hablar, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que Él suscite, ¿sí? Entrégalo, compártelo. Todo lo humano tiene que ver con el Señor, porque a veces no hablamos de nosotros, de nuestras expectativas, de nuestra vida. Siéntate a hablar con tus hijos, con tu pareja, con un buen amigo. Todo esto te ayuda a crecer, te aporta, te comunica, te genera una vinculación que va más allá de simplemente, recuerden que les he dicho, las 3 maneras de relacionarnos los seres humanos: antipatía, que cada vez se va haciendo más grande entre nosotros, lejanía, indiferencia, vivimos con una cantidad de ideas preconcebidas, quién sabe con qué intencionalidad viene. Pues eso mismo que hay en ti, eso lo atraes, lo generas. Acércate con tranquilidad, ¿sí? El ser humano es humano, ¿sí? No te preocupes, está hecho de lo mismo. Si aquí tuviéramos extraterrestres, pues quién sabe qué intencionalidad tendría. Pero el otro es un ser humano igual que tú, ¿sí? Yo antes de pequeño, esto me lo quité de la cabeza, pues vivía como con una cantidad de ideas preconcebidas, y yo veía, particularmente en mi ciudad y en mi familia, que tenemos políticos, yo veía esta gente como una maravilla, ¿no? Y entonces yo era como con un respeto y con una admiración, pero luego fui cayendo en la cuenta de que no, que el otro es un ser humano igual que yo, que va a la cama, que come, que va al baño, igual, ¿sí? Y porque estamos hechos de lo mismo. Entonces todo este tipo de referencias y de cosas que vamos generando los seres humanos, relaciónate con tranquilidad, simplemente desde lo esencial de una presencia de Dios que está en mí y en el otro. Y por esa razón, la consideración, el respeto, la cercanía, todo lo mejor que tenemos los seres humanos, compártelo con tranquilidad, ¿sí? Esto te lo enseña el vivir en comunión con el Señor. De lo contrario, siempre vas a vivir de unas ciertas referencias, don fulano de tal, porque tiene dinero o un cargo o más estudios que yo. Bendito sea Dios. Sigamos. Ver una película, se los había dicho, algo que te ayude a centrar, compártelo con alguien, un libro, algún texto, algo que te ayude a crecer. Todo esto afirma el entrar cada vez más, ¿sí? Y acercarte a las noticias cotidianas como una experiencia de dejar acontecer allí al Señor y permitir tu adhesión cada vez más a Él, cada vez más a Él, ¿sí? Bien, quedamos entonces en este punto. Entrar más adentro. El centro de la oración es la adorable persona de Jesús. Nunca se les olvide, ¿sí? Él es el que nos revela verdaderamente la manera como entrar en la presencia de Dios, ¿sí? Para eso se hizo hombre el Hijo de Dios, para mostrarnos la manera de ir al cielo,
¿sí? El cielo se bajó para que nosotros desde la tierra y en medio de nuestra condición podamos conducirnos al cielo. Por esa razón, la mirada debe estar puesta en Él. Dice Santa Teresa bellamente: solo os pido de que le miréis. Solo os pido esto, ¿sí? Esta es una clave muy importante. La cristología teresiana es de las mejores elaboradas en toda la teología de la Iglesia. De las mejores. Porque ella, efectivamente, como su nombre, le perteneció a Jesús y contempló su humanidad de manera cercana. Y ese es el camino. Yo se lo digo así de claro, ¿sí? No se vayan por las ramas, no se queden. Lo demás es como lo que sostiene, ¿sí? Como el transporte, ¿sí? La idea es llegar y disfrutar el camino. Que vayamos en burro, en moto, en bicicleta, en monopatín, en carro, en jet, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Hay algunos que van mucho más rápidos. Tú ve a tu camino, a tu ritmo. Lo cierto es que vivas el camino, incluso que te lo disfrutes, ¿sí? Porque no es solamente una meta, sino todo lo que Él te revela y lo que vas encontrando, te va configurando la vida allí. No interesa tanto la manera como hayas entrado. Lo esencial está en permanecer en Él y con Él. Dejarte mirar, escucharle, acogerle, dejarte iluminar por su presencia, conocerle y amarle cada vez más, penetrar en su misterio desde dentro del corazón y dejarse envolver por su presencia, ¿sí? Ahí está la clave. Ese es el camino. Eso es lo que tienes que hacer, la tarea. Afirma la santa. Estate allí, acallado el entendimiento. Mira que te mira. Acompáñale y habla y pide y regálate con Él. Qué lindo esto. Pídele que aciertes a contemplarle siempre, porque de Él te ha venido todo bien. Con la oración se va sintiendo que es tiempo de recibir el don de Dios, de dejarle a Él la iniciativa para orar conforme a su voluntad. Se le entrega el control de la vida, ¿sí? Él te enseña, te instruye cómo ser auténticamente ser humano, ¿sí? Esta mañana hablando con alguien le decía, ¿sí? Todo el camino de crecimiento espiritual a la luz de la fe es un camino de humanidad, ¿sí? De humanización, ¿sí? El otro camino de hominización, yo no sé, ¿sí? No le pongan tiza a eso, no le gasten tiempo, ¿sí? Que la ciencia nos diga que venimos de los orangutanes, de los simios. Yo no tengo ni idea, yo no sé. Lo cierto es que tengo una conciencia diferente en medio de este momento. Y desde esta óptica es que ustedes me entienden, ¿sí? ¿Por qué reconocemos que Dios es creador? Porque Él me está haciendo, ¿sí? Es que Dios se recrea es en mí, en el ser humano, y esta realidad me va permitiendo perfilarme verdaderamente en quien me revela auténticamente mi realidad como humano. Por esa razón, entre más humano, más divino. Entre más divino, más humano, ¿sí? Esta relación que me revela la adorable persona de Jesús, cada vez que tú te configuras más con Él, te va brindando un camino de plenitud, ¿sí? Esto es fundamental, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Si ustedes me lo entienden y se lo toman en serio, van en camino cierto, seguro, a todo lo que el Padre Eterno soñó, creó, estableció para el ser humano. Y esa es la revelación que se nos dio con toda su plenitud en la persona de Jesús, ¿sí? Bellísimo esto que les estoy diciendo. De esto trata la teología. Y por esa razón, la grandeza de esta mujer, de Teresa, particularmente porque ella encontró que el camino era la oración, ¿sí? Desde siempre. Una realidad que está muy sopesada en el camino que nos mostró Jesús, ¿sí?
Jesús mismo. Por esa razón, antes de este texto y de la manera de orar Teresa, les presenté la manera de orar de Jesús, ¿sí? Y ella lo encontró y lo desarrolló de qué manera, ¿sí? Tuvo la gracia, porque esto no es que Teresa lo haya hecho, esto es el camino que han hecho todos los santos, todos los grandes seres humanos en la historia de la humanidad se han encontrado de frente con la realidad de Dios y particularmente de Jesucristo el Señor. Por esa razón es que en Él está contenida todo el camino de plenitud, de salvación. Y en esto tengo que ser un poquito categórico y fuerte. No lo van a encontrar en ninguna otra confesión de fe, en ninguna otra religión. Estúdienlas, ¿sí? Simplemente les digo, dedíquense, miren a ver, ¿sí? Lo único, los que nos hemos tomado todo esto, la vida, así como ustedes, el uno es médico, el otro abogado, el otro profesor, no sé, han tenido una cantidad de profesiones. Esto ha sido lo mío y yo me lo tomé en serio y se los puedo decir con toda certeza. De hecho, esto es lo que tú ves en filosofía de la religión, en antropología teológica, todo lo que se ha estudiado a través de gente que se ha sentado a encontrar, particularmente en el cristianismo, ¿sí? Todo lo que revela de grandeza para el ser humano, ¿sí? Y en este punto es fundamental que ustedes, bien, no se les va a pedir que ahonden y que estudien una cantidad de cosas, simplemente vívanlo, acérquense y confíen, entréguense. Esa es la fe, ¿sí? Esa es mi verdad, la que me revela Jesús, ¿sí? Y la que estos hombres y mujeres que hemos tenido antes que nosotros, ojalá sigan saliendo místicos, hombres tan grandes como esta mujer que tenemos, ¿sí? Y que podemos estudiar incluso en nuestro idioma. Hoy hay que decirlo, qué maravilla, ¿sí? Qué maravilla, ¿sí? Tengo que decirlo porque hoy me siento como ufano de esta realidad. Qué maravilla el español, el castellano, viva Teresa, viva esta tierra, viva, ¿sí? Y por esa razón, por ratos, y se lo voy a decir a ustedes, cuando veo poca gente confesando esta fe, poca gente estudiándola a ella, acercándose, nosotros que quisiéramos tenerla más cercana, ay, jolín, como dicen acá, me da un poquito de coraje, me da como un poquito de impaciencia, qué pesar, porque madre mía, esta mujer lo que nos reveló es grandísimo. Sigamos adelante. Entonces, con la oración se va sintiendo que es tiempo de recibir el don de Dios, de dejarle a Él la iniciativa para orar conforme a su voluntad. Se le entrega el control de la vida, se le entrega como diciéndole, mira, no puedo llevarla adelante, sé tú en mí el que me la guíe, ¿sí? Ustedes me lo han escuchado y se los voy a decir, fe viene de fiarse. Cuando uno llega a una ciudad, a todos nos ha tocado, que no conocemos, ¿qué nos toca? Fiarnos de un mapa, de un Waze, de un taxista, de alguien que nos indique, ¿sí? Alguna cosa, pero no tengo ni idea. Tú lo que conoces, y por esa razón hay mucha gente que no sale en este mundo de su cuarto y de su casa y de su cuadra y de su ciudad, de su pueblo, ¿sí? Es por eso. ¿Sí? La vida es para arriesgarla, para salir y decirle al Señor, vea, llévenmela adelante, ¿sí? Yo no sé cómo, usted es el que me va a decir, ¿sí? Ese es el acto de fe, porque Él nos mostró que sí vale la pena entregarla. Él nos mostró por dónde es, y eso es lo que hace tu oración, ¿sí? Como un abandono. ¿Les parece poquito? Hágase tu voluntad, no la mía. Aquí estoy para hacerla. Vos me dirás por dónde es que tengo que ir. Eso es. Entonces, va siendo momento de corresponder al amor. Una palabra, un gesto, un sentimiento, un ofrecimiento, una petición constante, un deseo profundo que se va haciendo realidad, un servicio, una realidad que me saca de mí, que me permite entrar en comunión. Va siendo tiempo sobre todo de reconocer y agradecer, de ahondar en la relación, de querer más, de ir más allá, ¿sí? La oración es eso lo que te permite entrar en comunión con Él, ¿sí? Y esas aprehensiones que tú tienes,
porque no las sabemos todas, porque creemos que nuestra seguridad, nuestras certezas, yo me lo sé, ¿sí? Tú se lo vas entregando, le vas cediendo cada vez más espacio, le vas entregando el timón, los cambios del carro, le vas diciendo, tú sabes más que yo, ¿sí? Y me vas a permitir, y sabes por dónde conducirme, por dónde guiarme, ¿sí? Para eso sirve la oración, dejarle que Él conduzca tu vida, para eso es. Vamos más adelante. Algo se va moviendo de dentro hacia afuera. La oración es todo un camino, un proceso de transformación interior, un movimiento que envuelve la vida en estado de enamoramiento, de conversión, de comunión plena. Miren, es cuestión de amar, ¿sí? Por esa razón, los místicos nos lo han enseñado. Si tú no te dispones a enamorarte del Señor, a rendirte ante Él, a obedecerle, a escucharle, a entregarle el control, a hacer su voluntad, a dejarte guiar, conducir, no sé qué otros sinónimos, qué grandeza nuestro idioma, ¿no? Tantas maneras para decir una misma realidad. Si tú no haces ese camino, pues no estás haciendo nada, no estás logrando nada, ¿sí? Es cuestión de amar. Porque en la medida en que tú te configuras en amor con Él, Él te comunica todo su ser. De lo contrario, no, es que si me encuentro, no hay posibilidad, ¿sí? Yo no amo lo que no conozco y no conozco lo que amo. Así de sencillo. No puedes, no tienes posibilidad. Tienes que conocer esto. Y esto te vincula, te brinda afecto. Me han escuchado que esta palabra me encanta, porque la otra persona te genera, te mueve para bien o para mal, ¿sí? Y sí que te lo genera Dios. Y es allí donde el amor comienza a enrolarte. Te estás enamorando de quien es el amor de tus amores, ¿entendido? Por esa razón la vida sacramental está centrada en eso, en vivir en comunión con Él. ¿Se han dado cuenta? Toda la vida sacramental en la iglesia remite a Él, a Él, a Él, a recibirlo, a acogerlo, a dejarte ungir por Él, a reconciliarte con Él, a vivir inmerso en Él. Pónganle, ¿qué otra cosa? A consagrarte a Él. De hecho, el vínculo del sacramento del matrimonio es darle espacio a que este amor que nos tenemos tú y yo, Él lo sostenga. Eso es la tarea. Decirle, mira, tenemos un amor, pero eso llega hasta aquí, porque tenemos límites. Los seres humanos somos limitados. Voy a amarte con el amor del Señor. Por esa razón, el que sostiene la vida sacramental, la vida de comunión, de un hogar, de una familia, es Él. Y se lo voy a decir más amplio. Toda relación humana debería de establecerse en Él. La amistad, en todo vínculo, todo vínculo. Si no es con el amor de Dios, eso nació muerto. Te cogiste de un avión fallando, de una baranda vomitada. Ay, se me salió esto. Es que así lo decimos en Coro. Es decir, te cogiste de una cosa que no, hasta ahí vas a terminar mal, ¿sí? Eso no tiene futuro, no va adelante, ¿sí? Si no amas con el amor de Dios, ¿sí? Con el amor de Dios. Esa es la tarea. Este camino de vida, este camino va descubriéndonos poco a poco quién es Jesús, el rostro de Dios. Su misterio se nos va develando, su valor intrínseco, la dación de sentido que brinda, su propuesta de salvación que ya no se asume de oídas y como una simple confesión de labios hacia afuera, sino con la vida toda. Este proceso orante nos permitirá conocernos mejor, nuestros límites y alcances, lo que alcanzo y puedo, y lo que Él puede y llega a hacer en mí. Recuerden que para eso sirve la oración, con una actitud humilde, objetiva, clara. Yo reconozco, yo puedo hasta aquí, y tú en mí me permites. Sí, ahí acontece lo que ya hemos hablado en los 4 grados de oración, que es la gracia.
Cuando yo le entrego el control y Él me regala su presencia para poder llevar adelante mi vida con Él, de su mano, con la fuerza de su amor. Esto acontece cosas maravillosas en mí, ¿sí? Aunque lo digo rápido, pero en la puesta por obra, esto es maravilloso. La vida florece, da fruto abundante, ¿sí? Regalas vida en abundancia. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Los seres humanos vamos llevando adelante la vida de cualquier manera, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos volvemos viejos y morimos. Y ya, sin pena ni gloria. Si tú quieres que verdaderamente tu vida tenga un fin, un propósito, que vivas para siempre, que tenga verdaderamente valor y que deje una huella verdaderamente significativa en los demás, vívelo en el Señor. ¿Sí? Esto es lo único que te brinda la certeza de que tu vida tuvo un propósito. ¿Sí? Porque en el fondo lo que el ser humano tiene es un deseo de infinito, un deseo de eternidad, de pararnos a pensar algo que la gente ya no piensa en esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde va esto? ¿Tiene sentido trabajar tanto tiempo, luchar por esto? No encuentro razón. En fin, como esto, ¿para dónde va? ¿Qué tiene como de propósito? Cuando la gente no tiene esto, entonces nace toda esta realidad que se las he dicho muchas veces y lamento en nuestros jóvenes, ¿sí? La ansiedad, la angustia existencial, yo los comprendo, es que no hay un propósito, no hay un sentido de vida, no hay por dónde, para qué caminar. Y por esa razón, la depresión, que es uno de estos males que nos está quejando, ¿de qué manera? Cuando tú no tienes esta motivación profunda, aquello por lo cual te levantas todos los días y dejas a un lado tus búsquedas personales, tus propios intereses, para encontrarle un sentido a través de tu entrega en amor, en bien del otro, dándole un norte a tu vida, hombre, esto ya es otra cosa. De esto se carece. Y por esa razón, la urgencia de que lo conozcan y que encuentren en la fe, como todos estos hombres y mujeres a través de la historia lo encontraron, para que la vida adquiera un norte y un sentido profundo. Si ustedes lo ven, eso es lo que hay. Estudien vida de santos, de todos estos hombres y mujeres y de tantas culturas alrededor del mundo entero que se han forjado con la única fuerza que transforma y le da sentido a la vida humana, el amor, ¿sí? Así de sencillo, de categórico, y no de ramplón ni de romanticón, como muchas veces la gente me lo hace sentir. No, esa es la verdad. Sigamos. Entonces, se crece así en humildad, que es andar en verdad, dice la santa, ¿no? Mis límites, lo que puedo yo y lo que puede el Señor en mí, lo que Él puede hacer en mí. Esto es, no hay oración si no es en la verdad y la libertad de la opción, como pasa con la amistad. No se puede condicionar. Por esa razón ustedes me dirán, Padre, pero ¿por qué hay por qué esto no está impreso en el ser humano? ¿Sí? Sí lo está. Por esa razón yo no le tengo miedo a predicar y acercarme a cualquiera. ¿Sí? No le tengo miedo. ¿Sí? Y yo espero que ninguno de ustedes lo tenga. ¿Sí? Porque para mí ha tenido sentido. Y yo puedo dar razón de mi fe, de que en mí ha obrado el Señor. ¿Sí? Y esto se lo puedo presentar a cualquiera que venga a decirme que la felicidad y la realización humana está cifrada en el dinero, en el poder, en el conocimiento, en tener. Yo me río, me quedo así viendo y yo digo, bien. ¿Sí? Que es todo lo que roba la atención cada vez más en medio de este mundo. Eso es lo que yo veo en todos estos locos que tenemos el mundo en manos de ellos. Entonces, se va concretando la llamada, lo que llamamos la vocación, la manera concreta de vivir el amor que soy y que ya no puedo esconder, eludir, dejar de vivir, compartir, entregar. Esto es,
¿sí? La oración me sirve para mantenerme centrado. Miren, pregúntenle a alguien, ¿qué amas? ¿Qué amas en verdad? ¿Sí? Cuando te responden, amo a Dios. ¿Sí? Verdaderamente a mí lo que me preocupa es no agradarle a Él, no vivir en Él, no ser alguien valioso para Él, no cumplir aquello para lo cual me creó, esta vocación que me regaló a través de la vida, este llamado que tengo de realizarme en Él, en el amor pleno que entrego, que comparto, que recibo en Él. Yo les digo, póngale atención. Y esta pregunta nos la deberíamos de hacer continuamente. ¿Qué amo en verdad? ¿Sí? Cuando a mí me responden, no, que mi esposa, que mi mamá, que mis hijos, sí, claro, son la mediación, pero te pueden faltar. ¿Sí? Lo que no te puede faltar es el amor que entregas, que compartes, ¿sí? De todas maneras, en todo lugar, ¿sí? Esa realidad que te da, que te roba el aliento, ¿sí? Que es la presencia de un Dios que has descubierto y que es lo que le da sentido a tu vida, antes de que esto lo generes hacia afuera, porque creemos que el amor es hacer cosas hacia afuera. Entonces, que no le falte comida a mi familia, que no tenga yo medios, facilidades, comodidades, bienestar, una cantidad de cosas en las cuales sopesamos la vida. Puede ser que lo tengas, pero si eso no está fundamentado en el amor, esto no adquiere sentido. ¿Sí se han dado cuenta? Por esta razón es tan importante cultivar tu vida interior, tu vida espiritual a través de la oración, del contacto con la presencia de Dios. Esto es lo que le da sentido. No te cansas. Por esa razón San Juan de la Cruz dice, el amor no cansa ni se cansa. ¿Sí? De tu darlo, recibirlo y compartirlo con alegría. Nunca, ¿sí? Siempre se mantiene, tiene un valor intrínseco, a eso me refiero. Se comienza a vivir en una completa libertad interior, que no condiciona nada ni se reserva nada para sí. Sean cuales sean nuestras circunstancias, Jesús nos invita a vivir en Él, como Él, con Él y para Él. Por esa razón Santa Teresa afirma, la oración es para entrar en comunión con Él, en Él, descubrirlo, configurarse con Él. ¿Ya se están dando cuenta? Porque Él es el que nos revela lo que llaman los teólogos como el prohombre, ¿sí? Él es nuestra referencia, ¿sí? Y en la medida en que yo vivo en comunión con Él, los padres de la Iglesia lo han afirmado, los místicos lo han vivido, y es un alter Christus, ¿sí? ¿Qué es un santo? Es algo muy sencillo, es haber caído en la cuenta de que los seres humanos somos criaturas de amor, hechura de Dios, esencialmente somos Él, ¿sí? Como nosotros, que nos parecemos a papá o a mamá y genéticamente no podemos negar esta realidad que nos constituye. Nuestro verdadero ADN, la que nos hace verdaderamente seres humanos, aunque seamos unos blancos, negros, de aquí, de allá, hablemos esto, lo otro, lo que sea, es que tenemos una misma realidad, un común denominador, y es que todos somos hijos de Dios, somos una gotica suya, ¿sí? En medio de este gran océano. Esto es lo que han encontrado los místicos en la unidad, en la inhabitación que hace Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Esa presencia que hay que descubrirla. Y que ustedes me dirán, Padre, pero ¿por qué no estamos predestinados a esto? Porque si no, el amor no se podría vivir. ¿Sí? Tú tienes la capacidad de elegir, porque si tú no tienes opción, ¿sí? En la libertad para optar por el amor, entonces deja de ser amor. Por esa razón, tú eliges a uno o a una. Tú no eres amigo de todo el mundo. A mí cuando me dicen, ay, que tengo muchos amigos, yo digo, este no es amigo de nadie. ¿Sí? El amor tiene un rostro, ¿sí? Tiene rostro, ¿sí? Miren, en Jesús, lean el Evangelio, ¿sí? Había mucha gente, Él escogió particularmente e incluso dentro de los 12 a unos en especial, ¿sí? Los más cercanos, ¿sí? A todos, pero esto a Él les dejó la inquietud para que lo tengan. Santa Teresa lo definió. Por esa razón me van a escuchar
escuchar dentro de 8 días que vamos a entrar en este tema, que Santa Teresa dice que los carmelitas, ¿sí? Y los que nos tomamos en serio este camino de vivir esta espiritualidad, ella no lo define, ¿no?, como tal, sino que simplemente ella plantea el camino y nos invita a que lo vivamos, debe ser para amigos fuertes de Dios, ¿sí? En tiempos recios es menester, dice ella, amigos fuertes de Dios, ¿sí? Que le demos el espaldarazo, que lo demos a conocer, que lo vivamos con alegría, con gozo, en medio de todo esto. Por esa razón, cuando yo veo todas esas psicorrigideces y queriéndole agradar a Dios, manteniendo madre mía, no hemos entendido nada. Sigamos. Entonces, y después de esto, de que hemos entrado más adentro en la espesura, esta referencia que les hago de San Juan de la Cruz, generalmente la práctica orante brinda paz, ¿sí? Brinda paz, ¿sí? Ahora al rato creo que no les ahondé en esto. El criterio que han tenido todos los santos, ¿sí?, y especialmente Santa Teresa, San Juan de la Cruz, es que cuando tú actúas conforme a la voluntad de Dios y vives en comunión con Él, te genera una paz indecible. Sabes que estás actuando conforme a Él y que le estás agradando y que nada más te importa. Porque generalmente cuando vivimos hacia afuera, vivimos es para agradar a los demás. Por esa razón, una persona que es fuerte espiritualmente, que vive agradándole al Señor, no le interesa más nada, ¿sí? Toma su vocación y la vive adelante. Y no se detiene en que si a este le gustó o no. No, este fuego lo tengo que compartir. Así que lo demás, ¿sí? Por esa razón hay un evangelio que a ustedes les ha llamado la atención, como a mí también en su momento, cuando no comprendía, que dice que te vas a enemistar con tus papás, ¿se acuerdan? Y que he traído fuego y entonces, no, yo no he bienvenido, porque la verdadera paz la comunica es Él de vivir en lo esencial. Y porque quien vive en Él, ¿sí?, se convierte en una persona incómoda, ¿sí? Lo vivió Él y lo han vivido todos los grandes santos a lo largo de la historia, porque es un camino, es un llevar adelante la vida de manera contracultural, contracorriente. Por esa razón ustedes entienden, y qué palabras más firmes, ¿sí? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿sí? Ya van comprendiendo. Y esto ustedes como que dicen, esto el Señor, ¿por qué dice? ¿Yo por qué me tengo que enemistar con mi mamá, con el otro, con el...? Sí, porque lo que no está bien hecho, aunque lo hagan todos, yo no puedo entrar en comunión con ellos, ¿sí? Y esto no es porque la Iglesia lo diga, ni porque la Unión Europea lo establezca, ni porque el partido político del momento lo quiera establecer como una política impuesta y una ley para todo el mundo. Esto es porque verdaderamente, ¿sí?, mi fe vivida en mi camino me lleva a afirmarlo. No puedo estar en comunión con lo que implique matar una vida humana. No. ¿Sí? Y no voy a participar de esto, y no voy a propiciarlo, ni lo voy a querer nunca. Así de sencillo, ¿sí? Todo lo que más me lleve a amar, a valorar y a dignificar el ser humano, comenzando por mí, pues esto lo apoyo y lo llevo adelante. De lo contrario, miren a ver qué hace. Pero yo esto no lo negocio, ni lo vendo, ni lo permito más. Sigamos. Entonces, y es generalmente porque a veces genera inquietud profunda, inestabilidad, pues todo depende del momento personal, del camino que se traía, de la situación que se vive con los demás, los cuestionamientos que se suscitan. No se puede evaluar la oración por estos efectos. Lo importante es asegurar que el encuentro se está dando, que estamos manteniendo la actitud amorosa, cercana, paciente y transformante de la acogida, la escucha, la comunión con Él. Así que vayan tranquilos, ¿sí? A veces vivimos muy hacia afuera y vivimos dándole gusto a los demás, ¿sí? Entonces nos dedicamos a agradar al otro, a rendirle culto a tantas realidades externas. Por esa razón es tan importante vivir
a la luz de la presencia de Dios en la conciencia, en la presencia de Dios. Se debe ir capitalizando lo recibido, agradeciéndolo, compartiéndolo, poniéndolo por obra, pues sólo así se va asegurando lo ganado en el camino. La oración es cuestión de fe, es decir, de fiarse, ya se los había dicho, de abandonarse, de tiempo, de paciencia, de constancia y de compromiso, que tranquilos va a brotar, ¿sí? Esto es como contener dentro una fuente de agua que tranquilo, que el agua encuentra por dónde salir, o si no, te estalla, ¿sí? Y te hace brotar en compromiso, en servicio, en amabilidad, en cercanía, en amor, en entrega. Nunca el amor nos deja indiferentes, nunca, cuando lo vives verdaderamente. Lo demás, la vida, las cosas, lo que sucede en el mundo, todo va adquiriendo un color y matices distintos. Comienzan a florecer valores que antes no estaban presentes en tu vida. La esperanza y la caridad se hacen ver en tu vida. Y por último, la huella del orar. Miren, el ejercicio orante va dejando una huella o impronta imborrable, porque es una experiencia, ¿sí? Entonces, esto es como cuando tú pruebas algo y aunque ya no lo tengas, tienes el referente de que esto es bueno para ti, ¿sí? Ya es una experiencia, ya deja una marca en ti, ¿sí? Por esa razón, aunque por ratos te alejes y la vida espiritual comienza a ser como un barquito que va y que viene, ¿sí? Porque el ser humano es así. De todas maneras, esto deja en ti una impronta. Yo simplemente te digo, haz experiencia de él, ¿sí? Como cuando tú a un animalito le comienzas a dar comidita, él comienza, como le decimos, a cebarse. ¿Se han dado cuenta? Él viene un día, de pronto ya no viene, pero siente hambre, por allá no consigue, y viene y se te hace a tu ventana. ¿Sí se han dado cuenta? Él comienza a saber que en ti encuentra pues un alimento. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú haces experiencia de su amor, de su misericordia, todo aquello que Él va aconteciendo en ti, lo que va obrando, tú vas comenzando a tener una experiencia que te gusta, ¿sí? Y que genera en ti una grata recordación. Hazlo, haz experiencia de Él y verás lo que va pasando. Dice la santa, deja dejos. Qué lindo eso. Ella es amiga de las redundancias, me encanta. No se trata ya de tener buenos deseos, nobles intenciones, ni contar con propósitos. La oración, como la amistad, es gracia, es don, un regalo, es presencia, es amor en acción, que si se acoge y se cultiva con juicio, va generando cambios reales, sin que ustedes se den cuenta. Eso va transformando, haciendo lo suyo, va haciendo crecer algo nuevo, una nueva criatura. Hay un antes y un después. Y esto que acontece dentro se nota por fuera, se convierten en esos dejos confirmados con obras, dice la santa. Dejos, te va como dejando algo, ¿sí? Te va como dejando una huella, como una impronta, ¿sí? Ella se refiere, es como un término muy de ella, ¿no? Te va como el estar aquí, ¿sí? Lo está viviendo, ¿sí? O sea, por más que tú lo quieras borrar, hace parte de tu historia, ¿sí? Pasaste por aquí dejaste alguna huella, buena o mala, ¿sí? Dios siempre deja cosas buenas. Y esto es lo que te va permitiendo que tu vida vaya transformándose. Por esa razón, la oración, luego de que tú comienzas a gustarla, a saborearla, porque me han escuchado, ¿no? La fe no es un saber, no es un conocimiento, sino esto yo se lo repartiría en una pastillita o en un alimento y ya ustedes tendrían como su efecto. Esto es un sabor, un gusto, ¿sí? La experiencia de dejar acontecer a Dios en tu vida. Yo le digo a la gente, miren, cuando Jesús le dijeron que si lo podía, esperen,
están en el lago de Galilea, y él le dice, Señor, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Él no se para a echarle una historia ni a conceptualizar, sino venga y lo vive. Venga y yo se los muestro, porque eso fue lo que hizo Jesús. Transparentó el rostro del Padre. ¿Sí se han dado cuenta? Él lo que nos mostró y lo que cambió la historia de Israel para siempre. Lástima que ellos no se han caído en la cuenta de esto, allá ellos se lo pierden. Nosotros somos los que le dimos un vuelco a esta realidad. Bien, es que Él nos mostró totalmente una realidad distinta. Por esa razón, para los que estudiamos teología o todo esto, entrar a estudiar todo el Antiguo Testamento es fundamental, y toda la tradición judía, porque ese contraste de lo que era la promesa y lo que se cumplió en Jesús es fundamental. Por esa razón nunca podemos dejar de estudiar las Sagradas Escrituras sin el contraste del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahí les estoy dando una razón para que ustedes vean el Dios de los holocaustos, que les tenían miedo, que había que ofrecerle, que había que hacer esto o lo otro, mandamientos, una cantidad de cosas. Esta pobre gente iba, venía, hacía, el uno hablaba, el otro un profeta, después otra. Mejor dicho, madre mía, las vueltas que dio este pobre pueblo para poderse cumplir definitivamente en él, en el que se había prometido. Bellísimo esto, ¿ya? Ahí van comprendiendo en conjunto todo el camino del pueblo elegido. Por esa razón es tan importante conocerlo. Lo acabamos de estudiar, ¿no? Y si se acuerdan que se los dije, a mí la noche más hermosa que pueda haber es la noche de la Pascua de Resurrección, ¿no les parece? La noche de Pascua, con esas lecturas también escuchadas, también proclamadas, y todo lo que allí se nos cuenta de la historia de la salvación. ¡Qué maravilla esto! Bien. Entonces, dejos confirmados con obras. Se va comprendiendo que los sentimientos que hayan podido surgir a lo largo de la oración tienen una importancia relativa, ¿sí? Lo fundamental y lo fundante es que la obra que ha iniciado Jesús en cada uno de nosotros va dando fruto, ¿sí? Tengan paciencia, ¿sí? Que de la noche a la mañana no salen flores ni salen frutos, ¿sí? Pónganle atención como sucede. Y un plato bien rico y bien elaborado se comienza incluso a preparar desde hace 3 meses. Algo que yo valoro muchísimo, les voy a decir, la comida mexicana, cuando ustedes vayan por allá, si tienen la oportunidad o si han pasado por allá y se han metido en esto, es que ellos tienen una comida, una cocina muy elaborada. Hay platos que si tú no comienzas a macerar, a preparar una cantidad de cosas, ¿sí? Que ellos marinan, ahora se llama así, pero ellos comenzaban a preparar desde hace mucho tiempo, es una comida muy elaborada, ¿sí? Nosotros, pues, como que 3 horas nos podemos demorar en hacer un plato, ¿sí? Y ya son cosas que incluso están medio hechas. Ellos no, ellos las dejan porque tienen como una cultura que la comida, la cocina, es expresión del afecto, del cariño. Entonces, si ellos te invitan, esto es muy indígena, ¿no? Muy de los aborígenes. Ellos todo esto lo tenían muy preparado y tienen una cantidad de ramas y de cosas que fueron encontrando en la riqueza natural que tiene, particularmente América y estos pueblos milenarios. Allí ellos comunican el afecto, el cariño, ¿sí? Y nosotros es, ay, qué pereza, entre más rápido y a ver si puedo ir y comprar alguna cosa. Ellos expresan el afecto a través de esta comida, ¿no? Que todos los pueblos en la humanidad pues lo han tenido. De hecho, yo no sé, yo les dejo algo, y a raíz del Evangelio de toda esta semana, del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que me encanta, que es una belleza, y el discurso del pan de vida, ¿no? Yo soy el pan vivo, el alimento que deben consumir. El Señor es tan grande, el alimento y lo que allí se vive alrededor de Él, que se nos quedó en uno de ellos, ¿sí? Su cuerpo y su sangre se nos sirven particularmente alrededor de una mesa, ¿sí? Donde todos somos comensales. Qué lindo esto. Es una teología hermosísima. Pues bien, esto es, todo necesita su tiempo, tranquilos, ¿sí? Lo único que les digo es
paciencia. Ya saben por qué la santa con esa letrilla tan hermosa nos pedía paciencia, ¿sí? Que todo lo alcanza, tengan paciencia, inicien el camino, pero perseveren, así como lo veo yo aquí en el Camino de Santiago, cuando he visitado a estos peregrinos que ahora comenzará otra vez a tener una pastoral que nos piden para ir a acompañar a los peregrinos, porque realmente el camino los toca, esto es bellísimo, ¿no? Todos estos jóvenes que pasan por aquí y entonces nos han pedido que los acompañemos espiritualmente porque piden esto. Y los escucho decir el año pasado, vamos a seguir, ¿no? Máximo nos podemos quedar 2 días aquí descansando, pero esto tiene su sentido, ¿no? Su efecto, el poderse disponer. Pues bien, todo este movimiento se va reflejando en otro modo de pensar, hablar, actuar y hasta de dejar de obrar, pues la vida se ve movida desde dentro con otros valores, otros criterios, otro corazón que late a nuestro propio ritmo, ¿sí? Por esa razón es que la presencia del Señor nos lleva a configurarnos con Él, con su amor, y eso es lo que nos permite tener una vida totalmente nueva en Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.